Buenos días, iglesia. Muchas gracias por esa canción tan bonita que me cantaron con todo el corazón de cumpleaños. Aquí me tocó decirle a usted, oiga, cánteme, que estaba callado, y le dije. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a empezar con el mensaje. Esta es la segunda parte de Conoce el tiempo de tu visitación. Conoce el tiempo de tu visitación. La semana pasada entendimos de qué se trataba y quién dijo la frase: no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Quién la dijo? Eso, por fin, la vez pasada todos se quedaron callados, ahora ya sabemos. Quien dijo no conociste el tiempo de tu visitación, se lo dijo Jesucristo al pueblo de Israel cuando Él vino a la tierra. Les dijo: ustedes no se dieron cuenta cuando Dios estaba en medio de ustedes. Eso es lo que prácticamente significa no conociste el tiempo de tu visitación. Y necesito que se escuchen la serie La Resurrección de los Muertos, porque aquí tocamos temas que si no entienden lo que enseñamos en la Resurrección de los Muertos, van a perder el hilo, van a perder la secuencia y no van a saber de qué estamos enseñando. Entonces es necesario, por favor, la adquieren en la librería, la serie La Resurrección de los Muertos, para que lo puedan entender. Porque conocer el tiempo de la visitación para nosotros los cristianos, de cuando Cristo va a regresar a la tierra, es muy importante. Cuando ustedes están en su casa y viene una visita sorpresa, generalmente mandan: no quiero que vengan, no estoy, no se les da pena. ¿Por qué? Porque la casa está desordenada, los platos sucios, la cama sin tender. Bueno, en mi casa no, pero digo, muchas casas no quieren eso. Pero cuando ustedes saben que alguien los va a visitar, brillan el piso, toda la loza limpiecita, todo puesto en su sitio. Y lo mismo pasa para la generación que va a ver a Jesucristo regresar a la tierra. Necesita estar lista, necesita estar atenta. O sea, les aconsejo, si están planeando pecar, no lo hagan, no es un buen momento en esta generación hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga a la tierra, necesitamos que nos encuentre listos, atentos, con la casa ordenada, con nuestras vidas firmes, con nuestros matrimonios tranquilos, o sea, siguiendo los principios bíblicos. La semana pasada se los comparé a cuando un novio se va a casar con la novia se alista, se pone a dieta, se va de spa, se pone linda. Y lo mismo, la Biblia compara a Jesucristo con el novio que va a regresar por su iglesia. Por lo tanto, la generación que vea eso tiene que estar lindo, tiene que estar, o sea, limpio, siguiendo los principios de la palabra, para que no nos alejemos de Jesús avergonzados, como dice Juan. De hecho lo dice Juan, ese versículo dice que estemos atentos, que estemos listos, para que en su venida no nos alejemos de Cristo avergonzados. Así que este tema es un tema de preparación. Este año es el año de la restauración para Iglesia Palabra Pura. Restauración es un tiempo para rescatar, para retomar, para recuperar, para recobrar lo que se había perdido. Es un tiempo para recuperar la sanidad, es un tiempo para recuperar los matrimonios que estaban en conflicto. Es un tiempo para recuperar las relaciones, es un tiempo para recuperar las finanzas que se habían perdido. Es un tiempo, 2017 es una época muy, muy importante. Y se los dije por qué, porque se cumple un jubileo, o sea, 50 años de que Israel recuperó a Jerusalén como parte de su propiedad. Muchos no tienen ni la menor idea que apenas Israel tiene 69 años. Israel renació en 1948 y en 1967 recuperaron a Jerusalén como parte de ellos. Y la palabra nos dice en Lucas, Cristo lo dijo, que el que vea que Jerusalén deja de ser de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos.
que Jerusalén, cuando deje de ser de los no gentiles, ese pasaje dice, esa generación no pasará hasta que Él venga. O sea que la generación que viera eso suceder era una generación escogida por Dios para ver el regreso de Jesucristo. Y por eso es tan importante que estemos listos y atentos para su venida. A mí me parece que el que ustedes entiendan que en estos 50 años, o sea, en este jubileo de que Jerusalén viene a ser parte de Israel, trae una oleada de gracia y de favor sobre los cristianos que esperan y aman y conocen su venida. Esto no es para todo aquel que no cree, no. Esta época de favor es para los que aman su venida. El que se cumpla un jubileo, ya vimos la semana pasada lo que dice la escritura, ya les dije que Dios es muy matemático y cada 50 años cuando hay un jubileo viene una libertad especial para el pueblo de Dios. Y mirábamos, de hecho estaba estudiando los que han estado con nosotros ya hace tiempo cuando les hemos enseñado la historia de la iglesia. La iglesia pasó, después más o menos de 400 años, empezó por una época de oscurantismo. Nadie entendía nada, porque los monjes eran los únicos encargados de tener la palabra. Y ese periodo de oscurantismo duró muchísimo, muchísimo tiempo. Y vimos que hace 500 años, con Martín Lutero, empezó a redescubrirse lo que significaba la salvación por la fe en Cristo y no la salvación por las obras del ser humano. Ese movimiento fue apenas hace 500 años. Y también vimos, cuando estamos estudiando la historia de la iglesia, cómo vino una oleada después de saber la salvación por fe en Cristo. Vino una oleada siglos después, el del movimiento del derramamiento del Espíritu Santo que sucedió en Azusa. Después se los explicaré. Y en ese movimiento la gente comprendió que era para hoy el hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, porque estaba escondido, la gente no lo entendía. Después de ese movimiento, en los años 50, de los 40 a los 50 cayó el movimiento de sanidad. Cuando digo movimiento es algo a nivel mundial, o sea, no solo en un foco, no solo en un sitio, sino una oleada mundial, donde dicen todas las personas de esa época, de 1940 a 1950, por ejemplo, con Oral Roberts, quien haya escuchado, uno de los más grandes predicadores donde se presentaron sanidades impresionantes en carpas ponían en los parques y la gente decía, metamos en esa carpa a ver qué está diciendo ese predicador. Y pasaban, eran unas oleadas de sanidad impresionante. Y lo curioso es que esto lo notó fue Kenneth Hagin. Ya saben quién es Kenneth Hagin, ¿no? Lo consideran a él el padre de la fe de esta generación. Kenneth Hagin, de ahí, para muchos de ustedes no lo saben, de ahí sale Joyce Meyer. Me imagino que algunos de ustedes lo han oído, Joyce Meyer. De Kenneth Hagin sale como Kenneth y Gloria Copeland, ¿los han escuchado? De Kenneth Hagin. De Kenneth Hagin sale Clifford Dollar, por ejemplo, han escuchado a Clifford Dollar también. De Kenneth Hagin, no sé si muchos lo conocen, pero también salió Joseph Prince. No sé si conocen a Joseph Prince. Pero bueno, Kenneth Hagin es una persona muy influyente en esta generación, al mundo cristiano, porque entendió muchísimo las escrituras y las pudo decir de una forma muy fácil. De hecho, de Kenneth Hagin viene mi esposo y yo también. Kenneth Hagin, de hecho, Rafael estudió debajo de él hace 20 y pico de años. Él era su maestro. Así que Kenneth Hagin, en esa época, en los 40 y en los 50, con esta ola de sanidad tan impresionante que la gente se sanaba supremamente fácil, fue Kenneth Hagin que notó, esta ola de sanidad no es algo casual. Lo que pasa, esta ola de sanidad es algo que Dios está trayendo a la tierra a nivel mundial debido a que Israel, en 1948,
la ONU les devolvió el pedazo de tierra en el que hoy se encuentra. Así que Kenneth Hagin dice, el que Israel haya recuperado, el que los judíos hayan recuperado la tierra en 1948 trajo un beneficio al cuerpo de Cristo, que es sanidad también para ellos. Impresionante. Dios sanó, digamos, prácticamente a Jerusalén, devolviéndosela a los judíos, y asimismo la sanidad se repartió en el mundo y era muy fácil sanarse. Ustedes dirán, y es que antes no se sanaban. Sí, pero estoy hablando de una oleada a nivel mundial, donde las sanidades eran muchísimo más fáciles y rápidas. Resulta que nosotros somos una generación muy especial para Dios. Y quiero que ustedes se vean a sí mismos. El que nosotros hayamos nacido en esta generación y no en 1800 o en 1600 o en 1300 o en el 900 o en el 800 es muy significativo. El que nosotros hayamos nacido en esta generación viendo lo que está pasando con los judíos, viendo lo que está pasando con Jerusalén, nos está diciendo que somos una generación especial que goza y va a gozar de una gracia y un favor especial por parte de Dios. Digan amén a eso. Y necesito que ustedes mismos también se vean así, que se vean especiales para Dios. Porque nosotros somos los que recibimos el favor de Dios o los que lo repelemos, los que decimos, sí Señor, tú eres bueno, tú siempre has sido bueno conmigo y yo estoy recibiendo lo que tú estás trayendo. Así que no tenemos que olvidar que el reloj mundial del mundo se llama Israel. Ellos son el reloj del mundo y su ciudad, Jerusalén, determina los tiempos proféticos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lastimosamente, mucha gente no tiene ni la menor idea de lo que estamos hablando. No tienen ni idea y de hecho han creado hace siglos atrás una doctrina que se llama la doctrina del reemplazo o la teología de la suplantación. La doctrina del reemplazo dice que la iglesia reemplazó a Israel. Que cuando ustedes leen en la palabra Israel, simplemente pongan iglesia. ¿Quién ha escuchado esa doctrina? La doctrina del reemplazo, atrás, por aquí también, por aquí, bien. La doctrina del reemplazo, la doctrina de la suplantación, dice que la iglesia reemplazó a Israel, que Dios no tiene ya ni arte ni parte con Israel, ya que ellos negaron a Jesucristo hace 2000 años. Por lo tanto, Dios se olvidó para siempre de ellos. Eso dice la doctrina del reemplazo, eso dice la doctrina de la suplantación, y de hecho ha sido muy dañina. Por siglos la Iglesia Católica ha predicado la doctrina del reemplazo y la suplantación. Por eso muchos dicen que Israel no tiene derecho a estar en ese país actualmente, en esa nación. No solo la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana también lo ha hecho. Por ejemplo, el luteranismo, Martín Lutero, ustedes ya saben, este año cumplimos 500 años de la Reforma Protestante, de que se sabe que la salvación, se entendió, la salvación es por fe. Pero Martín Lutero, mis amigos, odiaba a los judíos. Así que usted puede tener mucha luz en un área, pero puede estar en mucha oscuridad en otra área. De hecho, Martín Lutero en varios de sus escritos los comparaba con los cerdos. Y el luteranismo hoy habla de la doctrina del reemplazo o la doctrina de la suplantación. No solo el luteranismo, el presbiteriano también lo dice, el metodista también lo dice y lo dice el episcopal. Y para no ir más lejos, muchas iglesias en esta ciudad no tienen ni la menor idea de que estamos hablando ni del papel de Israel en los tiempos proféticos que estamos viviendo.
Pero me parece increíble que la gente no sepa leer la Biblia y venga con esta doctrina dañina que diga que Israel no tiene nada que ver, porque el Espíritu Santo, previendo esto que muchas personas creen, que Israel no tiene nada que ver hoy en día, ya Dios se olvidó para siempre de ellos. El mismo Espíritu Santo en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 21, dejó escrito muy claro, que de hecho la gente que vive en Roma debería leer esto para que se aclaren un poquito. El libro de Romanos, pero acerca de, ¿qué dice ahí? Israel. Estamos leyendo Nuevo Testamento después de que Cristo había resucitado. Estamos leyendo una carta del apóstol Pablo a Roma, a la iglesia que se encontraba en Roma, y les dice, pero acerca de Israel. O sea, recuerden lo que nos aclaraba el apóstol John Housen, que también sale de Kenneth Hagin. Recuerden lo que él nos aclaraba. La Biblia le habla a tres grupos. El uno es a Israel, otro grupo que le habla es a los gentiles, y otro grupo que le habla es a la iglesia. Y no podemos mezclar a quién le está hablando, porque si no nos vamos a confundir. Y dice aquí en Romanos 10, 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Sigamos con el siguiente versículo, que sería capítulo 11, versículo 1, porque ese es el último del versículo del capítulo 10. Digo pues, este es el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿De cuál pueblo está hablando? Acabamos de leerlo, ¿no? Y dice, ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y dice, en ninguna manera. Por favor digan, en ninguna manera. En ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Siguiente. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Quién conoció a Dios antes? A Israel. ¿Quién conoce a Dios ahora? A la iglesia. Pero el hecho de que nos conozca ahora no significa que ya me olvidé de ustedes. No, no se ha olvidado de Israel. Y el mismo capítulo de Romanos nos está diciendo la palabra que Dios no se ha olvidado de Israel. Vamos al versículo 25. Porque no quiero, hermanos, o sea, iglesia, le está hablando a la iglesia. Entonces, no quiero, iglesia, que ignoréis este misterio. Misterio es algo que ha estado oculto, que no se sabe. Va a decir algo que no se sabía. No quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Ustedes saben qué es la arrogancia. Cuando una persona se cree mucho, que es muy sobradita, que es muy orgullosa, y le está diciendo Pablo a la iglesia, no se sobren, no sean arrogantes. Les está hablando, no sean arrogantes en contra de Israel. Dice, no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué significa eso? Les está diciendo Pablo que Israel se ha endurecido parcialmente por un periodo de tiempo. ¿Qué es endurecimiento? ¿A qué se refiere? En que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Así que dice, Israel por un tiempo va a estar endurecido. Es lo que les está diciendo a la iglesia. Por un tiempo va a estar endurecido. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo les he dicho a ustedes que Dios es matemático. Hay un número de gentiles, o sea, de los que no son judíos, que van a recibir a Jesucristo. Y cuando ese número se complete, se le acabó el tiempo a los gentiles.
Se le acabó el tiempo al mundo. ¿Cuál es ese número? No lo sabemos, pero sí sabemos que ese número será completado al final de los 6 días, principio del séptimo día, y en este momento estamos al principio del séptimo día, y para eso tienen que escuchar la enseñanza, la resurrección de los muertos, o no van a entender nada. Total, dice la palabra que cuando ese número se complete de gentiles, el endurecimiento de ellos que no creen en Jesucristo, mire, vuélveme, póngame el versículo por favor. Les voy a decir un misterio para que no sean arrogantes, iglesia, le está hablando la iglesia, en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, por un tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 26. Y luego todo, escuchen, luego todo Israel será salvo. ¿Ustedes me están entendiendo? Dice la palabra que todo Israel, en un momento de la historia, todos ellos se van a salvar y van a creer que Jesús era Dios. ¿Y que por qué es tan importante? En 1948, cuando Israel recuperó su país, solo habían 23 judíos creyentes en Jesucristo. En 1948. En 1967, cuando ellos recuperaron la ciudad de Jerusalén, habían 2000 judíos creyentes en Jesucristo. Hoy día hay 50,000 judíos en Israel creyentes en Jesucristo y han establecido 150 iglesias dentro de Israel donde adoran a Jesucristo. Ustedes dirán, pequeño número, 50,000, pues 50,000 sabiendo que en Israel aproximadamente viven más de 6 millones de judíos no es tan pequeño, y en el mundo hay aproximadamente más de 16 millones de judíos, pero hay en el mundo aproximadamente 350,000 judíos creyentes en Cristo. Pero la escritura dice que ese endurecimiento en parte va a ser hasta que se le acabe el tiempo a los gentiles, cuando el número sea completado de los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que cada vez que ustedes les predican a alguien y alguien recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, ese número se va completando. Formamos parte de ayudar a que más gentiles entren a la iglesia, pero cuando ese número sea completado, se acabó el tiempo, y estamos en el tiempo en que ese número está por completarse. Por eso es tan importante que conozcamos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Así que Israel, todos esos millones de personas, todos ellos, va a llegar un momento en la historia que la palabra nos acaba de decir, todo Israel se va a salvar. Vuelva y póngamelo por favor el versículo. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Ya vimos de Sión cuál es, la montaña, el monte de Sión, ya lo estudiamos, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Esto cuándo va a suceder? ¿Cuándo va a venir el libertador de Sión? Cuando venga por segunda vez como rey a la tierra. ¿Cómo vino la primera vez Jesús? Como siervo, pero la segunda vez va a venir como rey. Y cuando Él venga como rey, cuando ya estén, eso va a pasar después de que la iglesia sea raptada, después de que sea el tribunal de Cristo y pasen 7 años de tribulación, al 7º año de tribulación, cuando Cristo está entrando a la tierra como rey, todo Israel va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo es Dios, y todo Israel va a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y todo Israel será salvo. Ahora, ¿por qué han sufrido tanto los judíos todo este tiempo? La semana pasada vimos la respuesta, y lo vimos por lo que dijo Jesucristo cuando estaba entrando a Jerusalén.
pero me gustaría que estudiáramos un poquito más. Vamos de nuevo a Lucas 19, versículo 28. Lucas 19, versículo 28. Esto es bien importante, que me gustaría como leerlo de pronto todo para explicarle lo que está pasando aquí. Dicho esto, iba adelante este Jesús subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betsafé, de Betfagé y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino o un burrito atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les preguntara: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: porque el Señor lo necesita. Esto es importante, ya vamos a verlo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el burrito o el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Por favor, póngame la imagen que le di de Marcos para que vean las palabras exactas. En Marcos 11, 4, 6 encontramos ese mismo relato que estamos leyendo de Lucas, y dice: los dos seguidores se fueron y encontraron el burro atado en la calle cerca de una puerta. Ellos lo desataron y unos que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacen desatando a ese burro? Eso es lo que dice el griego. ¿Qué hacen desatando a ese burro? Muy importante que sepan esto, porque tendrían que entender la tradición judía y la cultura judía para que sepan lo que está pasando aquí. Siglos antes, el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9, por favor póngamelo. Zacarías 9, 9. Siglos antes de que el Mesías llegara, dice un profeta: alégrate mucho, hija de Sión, o sea, Jerusalén, ya saben, ya les expliqué lo que era ese monte. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ojo, siglos antes estaba escrito, y los judíos, ellos lo que hacían fue que, como vieron que eso estaba escrito en Betsafé, el pueblo que acabamos de leer ahora, ellos siempre dejaban un burrito en una esquina para cuando el Mesías llegara. ¿Ok? Dejaban un burrito para cuando el Mesías llegara, el Mesías simplemente lo tomara y se montara en él. Eso pasó por siglos. Obviamente no venía y no venía, entonces ponían otro burrito, otro burrito, otro burrito y otro burrito. Pero el burrito siempre estaba ahí. Por lo tanto, cuando Cristo dijo: tráiganme el burro, mandó por ese burro. Por eso dice la palabra que hacen desatando ese burro, porque ese burro solamente lo iba a poder montar el Mesías. Por eso es tan importante el burrito, porque cuando el burrito le dijeron a él: el Señor, el Mesías, de hecho le dijeron: el Mesías lo necesita. Ah, listo, llévese el burro. ¿Qué pasó? Corrió la voz por todas partes, porque en ese día se estaba celebrando una fiesta judía. Se montaron en el burrito, alguien vino en el burrito, tiraron los mantos sobre él. Ahí ya saben por qué el burrito importa. Entonces todo el mundo pensó: wow, se subió alguien en el burrito, entonces ese debe ser el Mesías. Entonces hicieron otra señal, cogieron unas palmas, si recuerdan las palmas, pero también habría que saber historia para saber qué significan las palmas. Porque las palmas eran un símbolo militar utilizado por los macabeos, o sea, por un grupo
de judíos que pelearon contra los griegos cuando los griegos los invadieron antes de Roma. Y en esa pelea que hicieron, ganaron, en una mini pelea ganaron los judíos y cogieron unas palmas como símbolo militar de victoria. Entonces ahora van desenredando la cosa. Entonces cuando cogieron ese burrito, que pusieron el manto sobre el burro para que se subiera Jesús, iban camino a Jerusalén, se corrió la voz y todo el mundo cogió las palmas porque wow, llegó el rey militar que nos va a salvar de Roma. Eso es lo que está pasando en este momento. Así que se tienen que olvidar de las películas que ustedes ven a la gente con las ramitas, así llorando. No, lo que estaba pasando en este momento es que todo el pueblo salió a decir, bendito el que viene en nombre del Señor. O de hecho, como lo dice Mateo 21:9, que también nos dice ese relato, Mateo 21:9, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Saben qué es Hosana? ¿Qué es Hosana? Hosana es, de todos los que les voy a enseñar, se los voy a ir preguntando porque no quiero que se les olvide. Hosana significa sálvanos. Eso significa Hosana, sálvanos. Así que lo que estaban gritando era, sálvanos, hijo del rey David. ¿Sí entienden por qué? Rey, militar, poderío. Hosana, sálvanos, hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos. ¿Qué le estaban diciendo? Jesús, si tú eres el Mesías, sálvanos ya de este imperio romano y devuélvanos nuestra tierra porque estamos aquí en arriendo. Porque los judíos le tenían que pagar impuestos a Roma porque Roma era el dueño de todo eso. Así que le estaban diciendo, sálvanos, sálvanos del poderío israelí, del poderío romano. Eso era lo que estaba pasando, por favor. Tenemos que entender las escrituras para saber qué es lo que estaba sucediendo y no leer eso ahí como fijándonos en las películas y nos formamos la idea de la película y no sabemos nada de historia. Entonces, volvamos de nuevo a Lucas 19:35. Quedémonos ahí en ese Marcos, en ese Mateo 21:9 que me parece interesante como lo dice Mateo 21:9. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, sálvanos al hijo de Hosana, al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, sálvanos de Roma en las alturas. 10. Cuando entró en Jerusalén y vieron que no pasó nada, que no se alzó y toda la ciudad se decepcionó. Toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Sí entienden las escrituras ahora? ¿Quién es este? Vea, no pasó, se subió en el burrito y aquí vino y más encima en el camino se puso a llorar. ¿Sí recuerdan que la semana pasada vimos que llegando a Jerusalén lloró en gran manera? Apenas entra a Jerusalén, ¿quién es este? Miren ahora, los mismos que estaban gritando Hosana son los mismos que después van a gritar crucifíquenlo. Son exactamente los mismos. De hecho, miremos cuando dicen crucifíquenlo en Mateo 27:24. Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y dice el 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué maldición tan impresionante se echó Israel para ellos mismos. No crean ustedes que las palabras que dicen no tienen consecuencias.
las palabras que se profirió esta gente, su sangre sea sobre nosotros y sea sobre nuestros hijos. ¿Ustedes entienden? Déjame ver el 26 que dice. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Ese mismo pueblo que se decepcionó cuando cuando dicen, ¿quién es este? Se pone a llorar y llegan y dicen, ¿quién es este? Y dice ese Mateo 21, 9, 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y en el 11, y la gente decía, si mira el griego dice, solo es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Se decepcionaron horrible, apenas él llegó. Ahora sí, ya que han visto esto, devolvámonos a Lucas 19, 41. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Esa palabra eklausen, ya la estudiamos la semana pasada. Lloró amargamente cuando iba sobre ese burrito, oyendo a todos, sálvanos de Roma, sálvanos. Lloró amargamente. Al verla lloró sobre ella, 42, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Les dije la semana pasada que él dijo, aunque sea que ustedes, esta generación, supieran quién soy yo realmente. Si ustedes supieran, sí, yo soy rey, sí, yo voy a vencer todos los imperios en algún momento, pero la primera vez yo tenía que venir como siervo, porque Zacarías 9:9 ya lo vimos que decía, iba montado en un burrito humilde, humilde. La primera venida de Jesucristo fue como siervo, no como rey. Y esta gente que dice, ¿quién es este? Debería estar más bien leyendo las escrituras y estudiando su Biblia para saber en qué tiempo estaban viviendo. Porque el profeta Daniel dijo cuándo Cristo iba a venir exactamente. Si ellos hubieran leído siglos por siglos, el profeta Daniel lo tenían ahí en sus ojos. Y el profeta Daniel dijo, ¿cuándo? ¿En qué generación Jesucristo iba a venir? Además, si hubieran estudiado sus escrituras, hubieran sabido que a este que llaman este había nacido en Belén, lo que decía otro profeta, que el Mesías iba a nacer en Belén, que de hecho fueron unos reyes o unos magos, lo que ustedes conocen como reyes magos, que en realidad la palabra es magis, significa sabios. Unos sabios del oriente vinieron cuando Jesús nació y fueron donde Herodes y dijeron, venimos a adorar al rey. Una gente que ni era judía, sí había estudiado el libro de Daniel y sí sabía cuándo el Cristo iba a llegar, pero los mismos judíos no tenían ni idea de la palabra, no sabían que venía de Belén, no sabía que iba a ser llamado Nazareno porque vivió en Nazaret, no sabían que se estaba cumpliendo, que se estaba subiendo en el burrito, pero como no se alzó contra Roma, porque no venía a salvar al mundo de Roma, venía a salvar al mundo de sus pecados, muriendo en una cruz, derramando su sangre para que el que creyera supiera que por esa sangre esa persona había sido comprada, porque si no hubiera sangre no habría habido compra del ser humano. Amén. Así que eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros sí tenemos que saber las escrituras, nosotros sí tenemos que saber en qué generación estamos viviendo y nosotros sí tenemos que enderezar nuestra vida y nuestros caminos para que no nos tome por sorpresa cuando Cristo venga por su iglesia. Esta gente le tomó por sorpresa. Esta gente le tomó por sorpresa. No tenían ni la menor idea
Y Jesús les dijo, sigamos leyendo, porque vendrán días sobre ti. Digan días. Días significa que van a venir muchos días, mis amigos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no conociste cuando yo vine a visitarte. ¿Qué les dijo? Que iban a sufrir la consecuencia ellos y sus hijos. ¿Qué dijeron cuando lo de Pilatos? Crucifíquenlo, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia, que la maldición caiga si es que no debe ser crucificado. Ustedes sí entienden lo que aquí está pasando, por Dios. Hay que conocer los tiempos en los cuales estamos viviendo para que estemos alertas. Esta gente, los judíos, han sufrido estos 2000 años lo que ustedes no se imaginan, porque si no han leído la historia o no han estudiado, no saben esta gente cómo ha sido atacada por 2000 años. Solo ustedes me imagino que sabrán lo de Adolfo Hitler con los nazis, cómo casi los exterminan. ¿Qué pasó? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta gente que Cristo les dijo, no saben lo que es para tu paz. No conociste el día de tu visitación. Lo que estaba pasando, esta gente estaba rechazando su misma bendición, su misma protección, la misma protección de Dios la estaban rechazando por estar rechazando a Jesucristo. De hecho, si ustedes miran el Salmo 91, donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Déjenme decirles que el abrigo del Altísimo es Jesucristo. Déjenme decirles que la sombra del Omnipotente es Jesucristo. Y ese mismo Salmo 91, versículo 4, dice, Salmo 91, 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esto me parece a mí impresionante. Que dice la palabra, con sus plumas, el que habita bajo Cristo, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Eso fue lo que ellos rechazaron y Jesucristo, este versículo se lo sacó en cara. Cuando les dijo, vamos a Lucas 13, Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ellos rechazaron Salmo 91, 4 para su vida. Les dijo, ¿cuánto hubiera querido tenerlo como una gallina bajo sus alas? Y ustedes no quisieron. La gallina, mis amigos, no es tan gallina. Muchos piensan, una gallina no es tan gallina como la hacen ver. Una gallina es sobreprotectora con los pollitos. De hecho, estaba oyendo un relato de una granja que se quemó y estaba humeando la granja. Y la persona que entró vio un montículo de cenizas y con su pie la pateó. Y cuando la pateó, salieron una cantidad de pollitos amarillos corriendo. La gallina en el incendio
metió todos los pollitos debajo de sus alas y ella se quemó para proteger a los pollitos. Y esto es verdad, no me estoy inventando esto. Y Cristo les está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, cuánto hubiera querido, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. ¿Cuántos hoy, gentiles, que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no quieren seguir a Cristo, no quieren seguir la iglesia, no quieren? Muchos dicen: Dios verá qué hace, no, Dios verá qué hace, no. Uno verá qué acepta y qué rechaza. Pero Cristo nos está diciendo: lo que ha pasado con este pueblo fue porque ellos no quisieron aceptar la protección y el favor de Dios bajo Cristo. Y nosotros no podemos hacer eso. Jesucristo es la gallina, nosotros sus pollitos, y Él nos va a proteger por encima del que sea, porque nosotros sí queremos que Cristo sea nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nosotros sí queremos. Nosotros sí queremos. Y se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo, así que me toca seguirlos para que ustedes entiendan los tiempos en los cuales estamos viviendo hoy. Y hoy tenemos que conocer el tiempo de nuestra visitación, porque nosotros sí vamos a entender lo que ellos no entendieron del profeta Daniel. Nosotros sí vamos a entender a Lucas cuando dijo: la generación que vea que Jerusalén vuelve a manos de Israel, esa generación no pasará hasta que yo regrese a la tierra. Amén. Amén. Amén, amén.